Lenguaje y pensamiento. La teoría del lenguaje y pensamiento es una teoría desarrollada principalmente por el filósofo estadounidense Jerry Fodor, lo cual supone una especie de lenguaje específico, utilizado en los procesos mentales, que permiten el desarrollo de pensamientos complejos a partir de conceptos más simples. Relación entre el lenguaje y pensamiento. El pensamiento y el lenguaje están íntimamente ligados. El desarrollo personal de un individuo estaría incompleto si estos dos conceptos se separaran. Lenguaje natural. Es la lengua que hablamos todos, de manera ordinaria, y hace referencia a aquellas lenguas que se han desarrollado de manera espontánea con el propósito de comunicarse. Lenguaje artificial. Se entiende como tal todo aquel lenguaje creado y empleado conscientemente con el objetivo de cumplir con otro objetivo determinado. Lenguaje literario. Este es el lenguaje escrito que emplean los escritores. Parece igual que al lenguaje culto. Sin embargo, se pueden introducir giros coloquiales e incluso vulgares. Lenguaje científico y técnico. El lenguaje científico y técnico está compuesto por jergas, es decir, que son lenguas que usan los distintos grupos sociales y gremios profesionales, y que varían respecto a la lengua estándar. Lenguaje formal. El lenguaje formal es menos personal que el lenguaje informal, y se utiliza para fines profesionales o académicos. Lenguaje verbal. El lenguaje verbal se caracteriza por el uso de palabras cuando se interactúan con otras personas, ya sea a través del lenguaje escrito o hablado. No solo se refiere únicamente o exclusivamente al empleo de palabras, sino también a gritos, siglas, etc. Lenguaje oral. El lenguaje oral es básicamente el lenguaje hablado. Este tipo de lenguaje es una combinación entre sonidos utilizados para expresar el pensamiento, en que algunos sonidos se agrupan en palabras habladas. Lenguaje escrito. Los sonidos del lenguaje ahora están representados por letras para formar el lenguaje escrito. Dicho de otra forma, el lenguaje oral tiene palabras equitativamente en el lenguaje escrito. Lenguaje icónico. Es otro tipo de lenguaje no verbal que utiliza símbolos básicos y define formas de combinarlos. Los símbolos básicos son el vocablo y la forma de combinarlos gramáticamente. Ahora, tipos de pensamiento. Pensamiento deductivo. El pensamiento deductivo parte de afirmaciones basadas en ideas abstractas y universales para aplicarlas a casos particulares. Pensamiento inductivo. Este tipo de pensamiento no parte de afirmaciones generales, sino se basa en casos particulares. A partir de ellos genera ideas generales. Pensamiento analítico. El pensamiento analítico crea piezas de información a partir de la unidad informacional. Amplia a llegar a conducciones. Pensamiento literal. El pensamiento creativo se juega a crear soluciones originales y únicas ante problemas, mediante el cuestionamiento de las normas que en un principio parecen ser evidentes. Pensamiento suave. Este tipo de pensamiento se caracteriza por utilizar conceptos con unos límites muy difusos, a menudo metafóricos, y la tendencia a uno evitar las contracciones. Pensamiento duro. El pensamiento duro utiliza conceptos lo más definidos posibles y trata de evitar las contradicciones. Pensamiento divergente. El pensamiento divergente se establece una división entre dos o más aspectos de una idea y se exploran los dispositivos de manera de tener participación. Pensamiento convergente. Se da un proceso por el cual nos damos cuenta de que hay diferentes hechos o realidades que se encargan antes, a pesar de que en un principio parecía no tener una idea en común.
El pensamiento mágico confiere intenciones o elementos que no cuentan con voluntad.